Así que vamos a seguir hablando sobre conociendo mi iglesia, porque hoy es el cierre de esta serie, conociendo mi iglesia. Yo quiero que haga conmigo la siguiente declaración: la fundación de la iglesia es por obra de Dios. La fundación de la iglesia es por obra de Dios. Otra vez, la fundación de la iglesia es por obra de Dios. No es posible que haya una persona tan hábil para tratar de convencer a la gente para que hablen de la misma idea y que no salgan peleando. Y aquí todos salimos contentos porque hablamos de las cosas que el Señor quiere que oigamos y salimos edificados porque este negocio no es de los hombres, esto es de Dios. Y cuando dije negocio, no vaya a malentenderlo, me estoy refiriendo a algo simple, no. El Eterno tiene un trato con usted directamente. Él está tratando con usted y lo tiene convenido en una congregación para que usted un día ya no esté en esta, sino en aquella. Cuando estemos ya no vestidos de azul, sino vestidos de blanco, adorando al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Así que ese es el fin, que estemos al final allá, adorando al Señor. Cuando las sillas nos queden cortas, bueno, allá hay abundantes y vamos a estar alabando al Señor para siempre. Aquí tenemos un poquito de limitaciones con los asientos, pero allá abundan, hay para todos. Ojalá que todos ustedes puedan estar en esas sillas vestidos de blanco. Así que la fundación de la iglesia es por obra de Dios. Diga conmigo, el que esté yo aquí, el que sea parte de esta iglesia, o el que sea parte de la iglesia del Señor, es obra de Dios, sin importar el rótulo, a la denominación que pertenezcamos. Pero el que yo sea creyente, miembro de una iglesia evangélica, es obra de Dios. Tenemos que asumirlo. La iglesia debería ser el cuerpo de Cristo en la tierra, siendo una iglesia que glorifica a Dios. No hay otra razón por la que existe la iglesia. Existe para ser el cuerpo que representa a Cristo y de esta manera pues glorificando al Señor con lo que hace. Todo lo que hacemos. A mí me bendecía cuando estábamos presenciando la adoración. Algunos pues ahí discrepan un poco en algunas cosas y tienen razón. Pero algunos tenemos la oportunidad de gozarnos y ver algunos detalles pormenores. Y sabemos que la iglesia es llamada para adorar al Señor y que todo lo que hagamos, de hecho, de palabra, lo hagamos para la gloria del Señor, haciéndolo de corazón como para Él. Así que todo lo que hacemos debemos enfocarlo en un gesto de adoración como para Él, porque nuestro Dios es un Dios alegre y Él se alegra con los que están contentos. Así que Dios debe ser glorificado por la iglesia como cuerpo. Cuando hacemos la referencia de que la iglesia debería ser el cuerpo de Cristo en la tierra, es porque en realidad ese era el objetivo de Cristo al instituir la iglesia. Jesucristo no quería, y aquí puedo decir con la creación de la iglesia, el Eterno no estaba pensando en una organización de personas buscando una agrupación social egocéntrica, que eso es lo que pasa hoy. Somos tan así que cuando alguien viene vestido igual que yo ya me siento incómodo. Y quisiera buscar dónde está el vestidor para irme a quitar la camisa, porque me gusta ser único. Y obviamente somos únicos, ¿verdad? Pero en el caso de la iglesia tenemos que entender que se ha proliferado la iglesia y hay un problema hoy, que como la iglesia se ha proliferado en la tierra, ahora tenemos banderas y las banderas nos separan. El Señor no estaba pensando en tanta bandera, lo que estaba pensando era en un pueblo y en este caso estaba pensando en una corporación, diga conmigo, una corporación que beneficie espiritualmente a su entorno social. Eso es lo que estaba buscando el Señor, no buscando grupos, sino un cuerpo que beneficie a la sociedad que está en el entorno. Y eso es lo que tenemos que tener en mente. Cuando el Eterno piensa en la creación de nosotros como iglesia, está pensando en la salvación de muchos que necesitan una voz de esperanza. Y para eso fue que nos trajo a nosotros. No para que tengamos ideologías humanas y que cada quien piense cómo se gana la salvación, sino o pensar que aquellos sí se salvan, aquellos no. El Eterno no quiere eso, lo que quiere es que la iglesia sea una luz de esperanza en medio de un mundo que se pierde en tinieblas.
Eso es lo que el Eterno quiere con la iglesia. Y eso es lo que la iglesia debe buscar ser. Por eso es que estamos pensando para hoy que la iglesia debe ser un cuerpo que glorifica a Dios, siendo en este mundo lo que Él quiere que hagamos. De hecho, la primera iglesia tenía un testimonio saludable que honraba el nombre del Redentor con un comportamiento prácticamente modelado en el carácter de Cristo. La iglesia del primer siglo tenía esa bendición, que tenía un comportamiento que le decían: ustedes huelen a Cristo. De hecho, algunos de ustedes que han leído la Escritura, dice que hubo un momento que a los evangélicos o a la gente que hablaba de Cristo les llamaron cristianos. Y les llamaron cristianos no por quererlos o por quedar bien con ellos como un título de honor, sino por aquellos que solo hablaban de Cristo y hacían cosas en nombre de Cristo y pasaban cosas en nombre de Cristo, y la iglesia estaba siendo efectiva. De esa cuenta, la iglesia daba esperanza a la sociedad. Y ustedes pueden verlo, su injerencia portadora de la gracia del Señor conducía a las personas a una relación con Cristo, produciendo un ambiente de gozo y alegría en donde quiera que la iglesia llegaba. En Hechos capítulo número 8 y versículo 8 y 9, ahí dice que llegó la iglesia a Samaria y que ellos comenzaron a hacer grandes cosas en Samaria, y la iglesia se llenó de gozo por lo que estaba pasando. Amén. O sea, la presencia de la iglesia, diga conmigo, la presencia de la iglesia debe generar gozo y no confusión. O sea que estamos un poquito desviados, porque lo que la iglesia está provocando en este tiempo es confusión. Porque unos dicen que están por el mejor camino, otros que están por el mejor camino, otros que están por el mejor camino. Y son, hermanos, son centenares de denominaciones diciendo que tienen el mejor camino. Y la gente observándolos diciendo: ¿quién tendrá la razón? Entonces creo que la única razón la tiene Cristo, y aquellos creyentes que viven para Cristo, cumpliendo el propósito de Cristo de ser luz en medio de las tinieblas. Eso es lo que tiene que hacer la iglesia. Donde quiera que la iglesia esté, debe producir gozo, bendición, alegría. Ahí tenemos referencias bíblicas. Partiendo de las características de la iglesia cristiana o la iglesia descrita en el libro de los Hechos, a partir de la experiencia del aposento alto, ustedes saben eso, capítulo 2 de los Hechos, notaremos que la iglesia marchante en varios momentos de la historia fijó su atención en la iglesia del primer siglo. Y la pregunta es: ¿por qué la historia habla de que la iglesia marchante, o estoy diciendo los distintos episodios que la iglesia ha tenido, ha fijado sus ojos en la iglesia primitiva? ¿Por qué cree usted? Porque la iglesia primitiva, donde quiera que llegaba, le hacía bien a la gente. Dice eso la Biblia, que donde quiera que llegaban habían sanidades, habían liberaciones, habían cosas maravillosas donde quiera que la iglesia estaba. Entonces, algunos que han pasado pensando en la creación de la iglesia han fijado sus ojos en los de la iglesia primitiva. Y diga conmigo: esos somos nosotros, que hemos pensado en que nos debemos parecer con la iglesia primitiva. De hecho, nuestra iglesia, mis hermanos, la iglesia de Dios en 1886 y en 1932 tuvieron su inspiración justamente en la iglesia primitiva. Eso fue lo que pensó hermano Richard cuando dijo: vamos a hacer una unión cristiana. Lo que estaba pensando era restaurar el cristianismo primitivo. Y lo que hicieron los hermanos misioneros cuando vinieron a Guatemala a predicar sobre el pentecostalismo, lo que hicieron fue decir: hermanos, necesitamos volver al cristianismo primitivo. O sea, la iglesia del primer siglo ha sido modelo para algunas iglesias. Y la nuestra no es la excepción. Qué bendición por eso. Así que partiendo del capítulo número 2 de los Hechos, versículo 42, podemos decir, hermanos, se lee ahí claramente, y quiero que lo lleve conmigo: los creyentes del primer siglo perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y aquí hay una conjuntiva o un contraste, o hay una consecuencia. Y el texto bíblico dice: entonces sobrevino temor a toda persona. Y luego muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles.
Dijera yo de esta manera: cuando la iglesia comenzó a perseverar en la sana doctrina, comenzó a tener comunión, pero una comunión fraternal, cuando comían con sencillez, cuando practicaban las disciplinas espirituales correctamente, entonces sobrevino temor a toda persona, y maravillas y señales eran hechas. Y aquí ya podemos ir sacando alguna conclusión. Para ser una iglesia que beneficie su entorno, tenemos que ser una iglesia apegada a la palabra de Dios, y de ahí viene la sana doctrina. ¿Están de acuerdo conmigo? Si no lo están, pues de todos modos ya se los dije, y necesito yo mantenerme en eso. Para que la iglesia tenga éxito y beneficie su entorno, tiene que ser una iglesia bíblica. Cuando la iglesia parte de tonteras de los hombres, se arruinó la cosa, y lo que hace es confundir más a la gente. La iglesia tiene que ser cristiana, bíblica. Cuando la congregación cristiana se mantiene activa en la sana enseñanza, y quiero que lo diga conmigo fuertemente porque para eso quiero que lo leamos juntos. Cuando la congregación cristiana se mantiene activa en la sana enseñanza, vive en armonía y confraterniza en el amor de Cristo, impresiona a los vecinos del pueblo, y el Señor comienza a glorificarse en ella con manifestaciones de poder. Vamos a decirlo de una manera más simple: cuando la iglesia se gana el corazón de Dios porque vive como Dios quiere, entonces comienza Dios a hacer cosas en la iglesia que la gente se quede diciendo: ¿qué está pasando ahí? Y la gente viene a ver qué está pasando ahí y recibe beneficio de lo que está pasando ahí, y se va diciendo: me fue mejor con haber ido que no haber ido. La gente se va contenta. Necesitamos ser una iglesia pegajosa con el amor del Señor. Amén. Díganlo conmigo: necesitamos ser una iglesia pegajosa con el amor del Señor. Quien venga a nosotros se pegue en el amor de Cristo. Vamos a manifestar el amor del Señor, y entonces van a pasar cosas bonitas. Todos los que habían creído, dice el texto, estaban unidos. Ahí lo tenemos bien claro, tenían en común todas las cosas. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor cada día añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Aquí tenemos otra consecuencia del comportamiento fraternizado de la iglesia. Resultaba que la gente quedaba bien con la gente y también con Dios. Y la gente comenzó a llegar a la iglesia porque les gustaba ese ambiente. Eso lo lee usted en la Biblia. No le estoy hablando cosas que me las estoy ocurriendo, no. Ahí está en el texto, que estoy hablando capítulo 2 de los Hechos. Cuando la congregación cristiana pone por un lado las diferencias sociales, quiero que le ponga ojo a esto, porque eso es uno de los problemas que tenemos que combatir en el nombre del Señor. A eso le vamos a dar con un puntapié, con hierro en el calzado, para que podamos en el nombre del Señor vencer cualquier situación. Cuando la congregación cristiana pone por un lado las diferencias sociales y sus integrantes viven como hermanos, apartados de todo sentimiento parcializado, de las diferencias raciales o sentimientos de superioridad, es agradable al Señor y también el vecindario, y eso propicia una bendición evidenciada en crecimiento. Y aquí hay cosas que me hacen llorar dentro de mí. ¿Por qué la iglesia deja de crecer? ¿Y por qué la iglesia no está creciendo? ¿Por qué la iglesia tiene 500 en el libro, pero solamente tiene 200 asistiendo? ¿Eso será normal? ¿Eso será que habla bien por nosotros? No. Ni siquiera deberían existir los libros, pero las casas deberían estar saturadas porque la gente se está metiendo a la casa y ya no caben más. Debería quitarse los asientos porque la gente está entrando y ya no caben sentados, vamos a estar de pie. Debería ser así. Tenemos entonces que ponerle cuidado a eso. ¿Qué estará pasando con la iglesia del presente tiempo? ¿Será que la iglesia está saludable haciendo lo que el Eterno quiere? ¿O será que la iglesia está encerrada en cuestiones que lo que está haciendo es entreteniéndose, y por eso la entretención lo único que causa es fatiga, decepción, indeseo,
Así que, mis hermanos, tenemos que ponerle cuidado. En la medida que la iglesia glorifica a Dios con su comportamiento cristiano, quiero que grite conmigo esto, por favor, porque quiero que se lo lleve grabado en su corazón. En la medida que la iglesia glorifica a Dios con su comportamiento cristiano, el Eterno contribuye con el crecimiento de la iglesia. Mire que algunos dicen amén. ¿Cuántos se atreven a confesar que están de acuerdo con esa declaración? O sea que cuando la iglesia tiene un comportamiento saludable, entonces el que está arriba, el que plantó la iglesia, mira hacia abajo. ¿Y qué hace? Permite que crezca la iglesia. Saque conclusiones. Según el texto bíblico, el crecimiento de la iglesia primitiva era frecuente. El cuerpo humano es uno, así también es la iglesia de Cristo, y eso tenemos que entenderlo. Así que las diferencias entre nosotros no deberían existir, porque somos el cuerpo de Cristo. Si hay diferencias entre nosotros, estamos dejando mal parado a Cristo. Yo hacía una observación hace poco. Yo le decía a alguien que algunos de nosotros en el cuerpo a veces somos prótesis. Y las prótesis en ningún momento son agradables en el cuerpo, y aunque sean reemplazables a un órgano del cuerpo. Pero una prótesis cansa, una prótesis fatiga. Y con el respeto que nos merecemos, pero muchos de nosotros padecemos eso en el cuerpo. Prótesis. Y que Dios nos libre de que la cabeza sea la prótesis. Que Dios nos libre de que la cabeza sea la prótesis. Porque si la cabeza es la prótesis, el cuerpo va a estar muerto todo. Hablo en términos figurados. Porque si el pastor es el clavo, con razón la iglesia está mal. Me dolió lo que dije. Me quité un rato de acá para decir eso. Pero si el pastor es el clavo, la iglesia anda mal. Así que tenemos que pedirle al Señor que nos revele qué hacer para que la iglesia sea el cuerpo de Cristo. Amén, mis hermanos. ¿Están de acuerdo conmigo? Bueno, el problema fue yo si no lo está, pero es una verdad que no la puedo cambiar. Tenemos que pedir al Señor que nos revele qué es lo que hay que quitar para que el cuerpo se desarrolle. Hay personas que tienen que amputarle un miembro de su cuerpo para que no se muera todo el cuerpo. Me dolió también eso. Y el suspiro me salió a lo profundo de mi corazón. Porque líbreme el Señor, que el que tengan que amputar es a mí. Pero si hay que hacer algo por la salvación del cuerpo, hay que hacerlo. Parece que no es fiesta. Bien, es fiesta. Pero en esta fiesta tenemos que decir que queremos entrar a una nueva etapa en la que el nombre del Señor va a ser glorificado. Amén. Vamos a entrar en una nueva etapa que el nombre de Dios va a ser glorificado. No el nombre de una persona, no tiene sentido alguno. Diga conmigo, tenemos que seguir honrando al que nos compró con su sangre. Otra vez, tenemos que seguir honrando al que nos compró con su sangre. Otra vez, por favor, tenemos que seguir honrando al que nos compró con su sangre. No estamos en esta tierra para formar grupos, para eso el mundo es suficiente. Estamos en esta iglesia para hacer el cuerpo de Cristo. Para eso somos la iglesia del Señor. Urge, hermanos amados, urge una revisión de valores para no perder el objetivo cristiano para la iglesia. Si en la congregación hay desavenencias, rivalidades, caprichos egocéntricos humanos, pocos frutos espirituales y mucha aparición de obras de la carne, seguramente nos estamos apartando de la senda antigua. Por eso urge revisar la tabla de valores, los valores cristianos. Porque si en la iglesia no sobresalen los valores cristianos, si en la iglesia no sobresale el fruto del Espíritu, si en la iglesia lo que sobresale son los grupos sectarios y con posiciones diferentes, entonces la iglesia necesita una reparación. Urge, porque queremos entrar a una nueva etapa, pero con la gracia del Señor.
No con la dirección de alguien y digan ustedes, este pastor, qué pilas. Yo no necesito que el nombre mío aparezca ni siquiera en la historia. Obligadamente va a tener que aparecer. Pero lo que nos interesa es que la iglesia tenga a Cristo como Señor y que la iglesia se vea que Cristo está con ella. Que se vea eso en la iglesia. Y eso no lo tengo que decir yo, ni lo tiene que decir la gente. El resultado lo demuestra. Cuando un cuerpo está enfermo en la cara lo demuestra. Tenemos que entender esa parte. Todos los integrantes de la iglesia deberían verse como hermanos y alejar toda indiferencia, toda rivalidad, todo egoísmo, toda individualidad. Por alguien estoy diciendo esto. Ningún integrante del cuerpo es fastidioso para el mismo cuerpo. Si algún miembro lo está haciendo, entonces debe reconsiderar su lugar en el cuerpo de Cristo. Si alguien aquí fastidia, hay que ponerlo en su lugar. De verdad. Y no lo vamos a hacer con intenciones humanas. Vamos a doblar rodillas y vamos a decir al Señor que nos muestre qué es lo que tenemos que hacer. De hecho, estamos orando. Gracias a Dios por ustedes que están orando día a día. Me bendicen cuando les escucho orando por mí. Me bendicen de verdad. Hay varias personas, hay 31 grupos que están orando por mí todos los días. Y lo agradezco por ustedes mismos. Así que, mis hermanos, el Señor nos va a permitir caminar por el mejor camino, estoy seguro. Estamos terminando dos generaciones con éxito y vamos a entrar a la siguiente con éxito. Ningún integrante del cuerpo es fastidioso. La iglesia es modelo, debe serlo. Para que sea una iglesia saludable, tiene que ser bíblica. Hermanos en el Señor, por un solo espíritu fuimos todos bautizados en su cuerpo y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. La iglesia entonces es el cuerpo de Cristo. Nos vemos en la necesidad de evaluar si nos estamos comportando como Cristo lo espera de nosotros, siendo miembros de la misma comunidad constituida por Cristo y siendo guiados por su espíritu. Entonces tenemos que ver si en este grupo Cristo es el Señor. Porque si Cristo es el Señor, todos nosotros somos sus súbditos y entonces le obedecemos y caminamos como Él quiere. ¿Cómo podemos puntualizar que la iglesia glorifica a Dios? La iglesia primitiva logró tener éxito según Dios. ¿De acuerdo? La iglesia primitiva logró tener éxito según Dios. La iglesia de Dios en sus inicios, en 1886 en los Estados Unidos y en su extensión en nuestra tierra nacional en 1934, fijó sus ojos en el modelo de la iglesia bíblica. Y eso le trajo un resultado saludable porque la iglesia hoy se ha propagado. Si la iglesia se ha propagado, no es obra de los hombres. Y usted diga, entonces, ¿qué está diciendo? Pues lo que estoy diciendo es que todos los que estamos acá, si hoy fuera el rapto de la iglesia, estas sillas deberían quedar desocupadas 100%. Amén. Amén, mis hermanos. Si la iglesia del Señor está aquí, si el cuerpo del Señor está aquí, cuando la cabeza del cuerpo venga por su cuerpo, entonces esta casa se tiene que quedar sin nada. Ahí hágase el examen usted. Si Cristo viniera hoy, usted se va con Él. Ahí ya es problema suyo. Porque mi esperanza es que no se quede ninguno sentadito aquí. Ni los niños, pues los niños, según estamos creyendo, son los primeros. Entonces, amados hermanos, tenemos que ver cómo es que funcionan las cosas. Toda estrategia que se asemeja a un modelo de la iglesia cristiana según la Biblia pudiera tener resultado. Amén. Pero ¿qué tal si pensamos y seguimos los pasos de Cristo y vivimos según su santa y plena voluntad? Nuestros mínimos esfuerzos tendrían resultados invaluables. Si los resultados que tenemos son buenos, diga conmigo, ¿y qué tal si caminamos como Cristo quiere? Amén. Dígalo conmigo, por favor. Si los resultados que tenemos hoy son buenos, ¿qué tal si camináramos como Cristo quiere? Entonces los resultados fueran mejores. Porque si con nuestras estrategias, quiero decirlo con respeto al Espíritu Santo, si con nuestras estrategias hemos logrado avanzar un poquito, entonces viviendo de acuerdo al corazón de Cristo, el logro fuera mejor.
y es para allá que vamos. Conociendo nuestros estándares literarios denominacionales y la adecuada aplicación a ellos, hay una ruta que vale el esfuerzo seguir. Y aquí tendremos que ver algunos. Miremos, por ejemplo, en qué se sustenta la Iglesia de Dios. Y la Iglesia de Dios lo dice claramente en sus declaraciones. Y aquí tenemos algunos factores importantes. El primer factor es la obediencia a la palabra de Dios. Segundo factor, dependencia del Espíritu Santo. Tercer factor, fidelidad a nuestro llamamiento. Siguiente, fervor evangelístico. El número 5, apertura a todas las personas. El número 6, obra misionera. Número 7, discipulado. Y número 8, un deseo ardiente de mantener las raíces de la adoración, la oración, avivamiento y santidad pentecostal. Esos son factores que pueden ser funcionales. Y vea, algo que me llamó la atención aquí es que si el pueblo de Israel se hubiera ahorrado una gran fatiga para llegar a la tierra prometida si tan solo se hubiera sometido a la voluntad del Señor. Pero el pueblo de Israel, por seguir sus caprichos o por sus deseos, por dar lugar a sus caprichos, se llevaron demasiado tiempo, muchos años, en lo que se hubieran podido llevar meses. La iglesia primitiva le entró de lleno. El pueblo de Israel caminó por el desierto. Se hubieran podido ahorrar esa fatiga. Pero como empezaron a creer en sus cosas y a problemarse en sus propios caprichos, tuvieron que pasar un tiempal y algunos de los israelitas no entraron a la tierra prometida. Qué tremendo eso. Así que tenemos que poner cuidado. Cuando nos desviamos del camino, nos fatigamos y hasta nos decepcionamos. Si seguimos el buen hacer, glorificando al Señor con nuestras obras, nuestros logros serán mejores. Quiero que lo diga conmigo a viva voz. Quiero escuchar la voz de todos diciendo: si seguimos el buen hacer, glorificando al Señor con nuestras obras, nuestros logros serán mejores. ¿Sabe qué estaba pensando mientras adorábamos y mientras miraba aquí toda la alabanza? Estaba pensando que para el siguiente año, si seguimos como vamos, no vamos a caber para nuestra celebración aquí adentro. Habrá que buscar un lugar público. Amén. Y no estoy loco, que no crea que estoy loco por lo que lo estoy diciendo. Estoy consciente que podemos lograr muchas cosas más. Amén. Si quisiéramos celebrar nuestro aniversario el próximo año, al paso que vamos, este templo no nos va a servir. Póngase alguno de pie y ve para atrás y se va a dar cuenta que está lleno el edificio. Y faltan algunos. Eso quiere decir que si hubieran venido todos, no cabemos aquí. Así que vamos a pensar que el siguiente año nuestra celebración de seguro tendrá que buscarse otro lugar más indicado. No es que esté atrasado en la cabeza, no, lo tengo bien puesta y estoy creyendo que el Señor de la iglesia puede ayudarnos a hacer cosas buenas. Así que tenemos que dar gloria a Dios por los 138 años de existencia a nivel internacional. Tenemos que dar gloria a Dios por los 108 años de la llegada de los primeros misioneros a nuestra nación. Tenemos que dar gloria a Dios por los 92 años que el derramamiento del Espíritu Santo se dio en nuestra tierra. Tenemos que dar gloria a Dios por los 90 años que tiene la Iglesia de Dios de haberse declarado en Guatemala. Tenemos que dar gloria a Dios por los 80 años que tenemos nosotros de existencia como Iglesia de Dios en nuestro puerto. Amén. Aleluya. Alabado sea nuestro Dios para siempre. Y bendito sea su pueblo que está acá. Que cuando decimos ¿cómo están? Digamos, pero así con todas las energías de nuestro corazón, bendecido, prosperado y en victoria y con el poder del Espíritu Santo. Amén. Hay veces que nos preguntan ¿cómo está? Y nosotros respondemos igual. Bendecidos, prosperados y en victoria. Así no dan ganas ni siquiera decir amén, hermanos. Así que creo que somos dichosos porque somos una iglesia con bastantes años. Algo que estaba platicando con alguien hoy, o ayer decía con alguien ayer. 10 años después de que la iglesia se declaró en Guatemala, apareció la Iglesia de Dios en Puerto Barrios. La Iglesia de Dios se declaró en el 1934 y en el 1944 estaba en Puerto Barrios.
Y alabamos al Señor por eso. De verdad, yo estoy muy contento por estar en la tierra que vio pasar grandes hombres de Dios. Porque Dios no se olvidó de nosotros. Aunque los misioneros se fueron hasta Totonicapán, Dios los preparó allá en Totonicapán y los trajo de regreso a nuestra tierra. Ahí lo dice la historia, usted lo verá después. Así que, mis hermanos, diga conmigo, necesitamos mejorar nuestra relación con el Eterno en este tiempo. Necesitamos mejorar nuestra relación con Dios. Tendremos que aceptar eso. Necesitamos glorificar al Señor con nuestras obras. Lo puede decir, necesitamos glorificar al Señor con nuestras obras. Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes le aman. Y si amamos al Señor, van a pasar cosas preciosas con nosotros. Yo le estoy declarando aquí con fuerza de mi corazón. Dios nos conoció, nos eligió para que llegáramos a ser sus hijos, o siquiera como su hijo. Y este es un reto, pero lo vamos a lograr. Un día lo vamos a lograr. Dios nos llamó para que nos acercáramos a Él. Y esto es una gran bendición. El Dios de Israel ha estado con nosotros y se ha glorificado por su amor a su nombre. Y yo quiero que grite conmigo estas palabras. El Dios de Israel ha estado con nosotros y se ha glorificado por amor a su nombre. Otra vez quiero que lo grite, que lo escuchen en todo el departamento. El Dios de Israel ha estado con nosotros y se ha glorificado entre nosotros por amor a su nombre. Él nos llamó, nos escogió para ser un pueblo santo y lo está logrando. ¿Y cuántos dan un grito al Señor de alegría de que Él está logrando con nosotros hacer un pueblo santo para la gloria de su nombre? Gloria al Eterno por su fidelidad. Debemos tratar de seguir siendo una iglesia que glorifica al Señor. Urge que como integrantes de la iglesia de Dios nos preocupemos por vivir como Dios quiere para que su nombre sea glorificado. No se trata de ser una iglesia reconocida en el departamento. Me encanta que digan que somos una iglesia que hasta en nuestro diario hemos aparecido ya. No por tener problemas, sino porque estamos haciendo la obra de Cristo. Y si no, busque usted la información. Hasta ahí hemos aparecido. Pero eso no me interesa mucho a mí, porque eso puede ser un poco vanidoso. Lo que me interesa es que sea una iglesia reconocida con buena doctrina, una estructura dinámica. Se trata de ser una congregación que se gane el corazón de Dios con su estilo de vida, y eso es lo que quiero que busquemos. Tenemos buena doctrina, buena estructura, tenemos un buen reconocimiento. Bendito el Señor por eso. Pero diga conmigo, es más ganancia que nos ganemos el corazón de Cristo. Porque entonces los resultados van a ser estupendos. Progresaremos en nuestras propuestas de trabajo en la medida que seamos una iglesia como el cuerpo de Cristo en la tierra y que glorifiquemos al Señor. Si vivimos a la manera de Cristo, ¿lo quiere decir? Si vivimos a la manera de Cristo, seremos grandemente prosperados. ¿Lo puede gritar otra vez? Si vivimos a la manera de Cristo, seremos grandemente prosperados. Si vivimos a la manera como el pastor se le ocurra, no lo vamos a lograr. Pero si vivimos a la manera de Cristo, vamos a ver cosas grandes, mis hermanos. Lo creo y lo declaro en el nombre de Jesús. Y para cerrar, tenemos que decir, si tomamos en serio la vida cristiana con un estilo que honre al Redentor, tendremos la bendición de ser una iglesia que se desarrolla saludablemente. Si la congregación no cumple con las características y se aparta del objetivo primario, podría llegar a ser solamente una simple organización religiosa social. Y de esto tenemos que huir. De esto último. Yo no quiero ser una asociación que tenga buen nombre. Valdría mejor que estemos en el anonimato. Porque si el nombre nos va a arruinar la vida, mejor no tenerlo. Necesito ser una iglesia que cumpla el deseo del Señor. Y yo quiero que vuelva a analizar lo que dije. Si la congregación no cumple con las características y se aparta del objetivo primario, podría llegar a ser solamente una simple organización religiosa y social. Y que lo hacemos muy bien, pero tenemos que huir
de ser solamente una asociación religiosa social. Gente que le da de comer al hambriento, pero vacía de Cristo. No por obras para que nadie se gloríe. Tenemos entonces que buscar el objetivo principal. Así que mis hermanos en el Señor, quiero que diga conmigo esta declaración, la anterior. Si tomamos en serio la vida cristiana con un estilo que honre al Redentor, tendremos la bendición de ser una iglesia que se desarrolla saludablemente para la gloria y la honra de aquel que nos salvó y nos constituyó en su pueblo, a quien sea la honra, la gloria, el poder, el imperio, la majestad por los siglos de los siglos. Amén. Bendito el nombre del Señor. Gracias te doy, Señor, por este tiempo precioso que me has concedido para hablar este tema que estoy seguro nos desafía a ser una iglesia que se gane tu corazón. Permítenos lograrlo de esa manera, pues queremos ser una iglesia que se gana tu corazón. Gracias, porque estoy en una congregación que estoy seguro me han comprendido lo que he dicho, y estoy seguro que vamos por mejores cosas en el nombre de Jesús. Lo declaramos confiando en tus promesas, confiando en tu gracia, confiando en nuestras convicciones, confiando en que nos has llamado para grandes cosas. Así que lo declaramos por Jesucristo, nuestro amado Salvador. Amén, amén y amén.